¿Se escucha? Sí, Gary, fuerte y claro. Excelente. Buenas noches. Gracias, Conasi, por la invitación. Básicamente, mi parte en este caso es tratar de compartir parte de la experiencia que como liquidador me ha tocado en este proceso tan interesante que viene siendo la ley de reestructuración. Básicamente, mi experiencia sobre el manejo de la ley ha sido bastante interesante, pese también traumática, como a todos mis antecesores, en el caso de Arabelis y Ana Morel, porque recuerden que esto es una nueva ley y como consecuencias generalmente no existen precedentes. Y al no existir precedentes, generalmente se dificulta un poco uno poder desarrollar todas las normativas que la ley conlleva y como consecuencia cuando no existe, diríamos, un patrón que uno pueda seguir, ya se complica mucho más. Pero realmente considero que es una ley sumamente interesante y entiendo que existe mucha posibilidad de que los negocios y las empresas que están pasando dificultades ahora, sobre todo con el tema del COVID, entiendo que puedan acogerse a esta ley por la bondad de que conlleva. En mi caso voy a comentar sobre lo que viene siendo la designación del funcionario liquidador. Como bien han dicho anteriormente, sobre todo tiene que haber obligatoriamente lo que es la emisión de una sentencia que ordene un proceso de liquidación, en este caso una liquidación judicial. ¿Por qué se convierte en una liquidación judicial? Bueno, porque ya se han agotado los procedimientos que anteriormente antecedieron, que fue el caso de la verificación. Luego viene el proceso de, en este caso, de conciliación o reestructuración, básicamente, y si la empresa no cubre o no cumple con los requisitos de reestructuración, definitivamente no hay otra que no sea la liquidación judicial. Específicamente, en mi caso, voy a hacer referencia a uno de los casos que actualmente estoy manejando y para compartir parte de la experiencia. De hecho, he incluido algunos aspectos que yo sé que la mayor parte de los asistentes son personas que manejan todo lo que viene siendo el área impositiva. Y he tratado de dar algunos matices con el objetivo de tratar de darle más o menos una idea de qué cosas, desde el punto de vista impositivo, conlleva la aplicación de la ley. Partiendo ya de que existe esa sentencia por el Tribunal de Reestructuración de Primera Instancia, que es el tribunal o sea, regulador de este tipo de acciones legales. Entonces se procede a lo que es la selección del liquidador mediante un sorteo aleatorio en base a una lista de funcionarios registrados en Fedocámara, o en la Cámara de Comercio y Producción de la localidad donde pertenezca, en este caso, el deudor. Eh, Luego se procede a lo que es la aceptación o la designación como liquidador mediante una instancia dirigida al tribunal. En mi caso, como le manifesté, acepté la designación para ser liquidador judicial de la empresa que hemos mencionado anteriormente, que es el caso de Caribbean Recycle. Para que tengan idea, ese tipo de empresas son empresas muy especializadas y particulares aquí en el país. Ese tipo de empresas, según informaciones ya que pudimos manejar, facturaba al año aproximadamente unos 1.800 millones de pesos. Para que ustedes tengan la idea del volumen de operaciones que tenía ese nivel de compañía. Sobre todo manejaban muchos efectivos porque eran empresas metaleras, que son los que compran la famosa chatarra y la exportaban hacia el exterior para fines ya del mercado chino, etcétera, etcétera. Y eso maneja bastante volumen. Pero como ustedes saben que son también commodities internacionales, que son manejo de hierros y ese tipo de metales, realmente hubo una situación particular de que se depreciaron, producto de que China no estaba comprando en su momento la demanda de productos de este tipo al mercado internacional. En mi función como liquidador, la ley prevé que uno tiene que tener ciertos niveles de responsabilidades. Tan pronto asigna uno como liquidador, lo primero que uno tiene que hacer es remover lo que se llama la administración de la compañía. Automáticamente uno empieza lo que se llama la administración y gestionar todos los recursos que conllevan a lo que son los activos de la masa, que componen ya lo que son los activos totales de la empresa. También, ustedes saben que si se hace un proceso de liquidación y quedan actividades pendientes, no concluidas, y un proceso de producción, entonces hay que tratar de concluir esos procesos porque el objetivo nuestro es tratar de recuperar bienes o activos que permitan luego o posteriormente hacer el proceso de pago a los acreedores. También existe lo que se llama la concertar transacciones de arbitrajes cuando así convengan a los intereses
de la sociedad. O sea, si hay temas de conflicto que de alguna manera impiden el desarrollo de una actividad o enajenar algún tipo de bien de la empresa, entonces uno tiene que tratar también de interceder en ese proceso. Suscribir en conjunto con los administradores lo que es el inventario y el balance de la sociedad. Tan pronto uno toma la posición en una empresa en liquidación, lo primero que uno tiene que hacer es, en este caso, hacer un listado, un levantamiento de todo lo que son los inventarios o activos de la compañía y tener lo que se llaman las informaciones contables o estados financieros, que se supone que al momento de la solicitud de reestructuración son estados auditados. Enajenar los bienes de la sociedad, entiéndase en este caso ya después que tenga el control de todos los bienes, se procede entonces a la venta, ya sea por diferentes características como exige la ley. Luego de tener esos fondos, se procede a lo que es el pagar a los acreedores, los socios y a los socios atendiendo a las normas que establece en los estatutos o en el caso de la ley. Que la ley es muy clara de cómo se clasifican los pagos y de qué manera debe de realizarse los mismos. Llevar y custodiar los asientos contables y registros sociales de la sociedad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que tiene que manejarse el tema contable, tiene que seguirse su contabilidad normal y lo que son los manejos de las documentaciones societarias. Entiéndase, las asambleas, todo lo que viene siendo el registro mercantil, etc. Percibir los créditos en la cuantía necesaria para satisfacer a los acreedores. Y por último, ostentar la representación de la sociedad ante terceros. Básicamente esas son de las responsabilidades generales que uno tiene como liquidador. En el proceso ya, tan pronto soy designado, lo primero que uno debe de hacer automáticamente es notificar a todas las partes involucradas. Específicamente, en mi caso, procedí a notificar a lo que es el deudor, que se hace vía acto de alguacil, al conciliador, a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Tesorería de la Seguridad Social, al Ministerio de Trabajos y a los acreedores que están inscritos ya en lo que se llama la lista provisional de acreencias, que ya viene dentro del proceso de verificación, conciliación, y esos acreedores que posteriormente estaban registrados en ese informe de acreencia, entonces yo tuve que tomar ese informe, entonces hacer un proceso de notificación. Y por último, hacer lo que se llama la publicación de lo que viene siendo la sentencia sobre el ordenamiento de la liquidación en un periódico de circulación nacional, que se publica por 3 días consecutivos, con el objetivo de que todos los acreedores o todas las personas que han sido afectadas en este proceso de impago por parte de la empresa tengan la capacidad de poder reclamar cualquier tipo de acreencia pendiente, entiéndase deuda. Recibí en este caso de la sociedad las documentaciones contables, entiéndase los estados auditados de los últimos 3 años. Recibí, lamentablemente hay casos complejos donde no siempre está toda la documentación, pero en mi caso lamentablemente tuve que basarme en lo que teníamos disponible. Pero casi siempre en las empresas cuando tienen dificultades de este tipo no tienen una contabilidad propiamente, diríamos, organizada. Recibir pagos independientemente de la naturaleza y consecuentemente en mi calidad de liquidador, o sea, automáticamente ya la empresa se nombra un liquidador, no puede recibir ningún tipo de pago a nombre de la sociedad comercial, sino que todos los pagos que estén pendientes o en curso automáticamente caen a responsabilidad directa del liquidador. En mi caso, tuve que aperturar una cuenta bancaria a nombre personal para yo recibir todos esos bienes y esos fondos, porque el objetivo de esa cuenta es que en caso de que hayan procedimientos legales, que ya sea que de alguna manera embargue la cuenta de la empresa, eso, no haya retraso en el proceso de liquidación que uno está llevando. Tal como le expliqué, tan pronto aperturé la cuenta bancaria con una cuenta corriente, diríamos especial, porque uno no puede usar esos fondos para temas personales, sino que son fondos exclusivamente que tienen que ver con el proceso de liquidación. Otro de los aspectos que también tuve que ver es que automáticamente ingresé, pese a que la empresa tenía ya bastante tiempo en cese de operaciones, en caso de que uno sea nombrado nuevamente en otro proceso y la empresa esté en operaciones, obligatoriamente, tan pronto se ordena la liquidación, hay que ordenar el cese de todas las operaciones. Ya que está un proceso legal de liquidación, no puede continuar operando. Ni tampoco puede hacer nuevos contratos, ni nada. Exceptuando que si hay procesos, por ejemplo, cuando son empresas que fabrican algún tipo de bien o productos,
y esos productos están en proceso y tiene que hacerse un procedimiento, uno puede como liquidador decir, bueno, vamos a completar la producción para poder disponer del inventario ya con todas las características para fines de poder vender realmente un producto terminado. También puse términos a todo lo que son los contratos de trabajo, debido a que la sentencia que ordena la liquidación ordena inmediatamente el cese de operaciones como consecuencia. Si usted no notifica lo que viene siendo el Ministerio de Trabajo sobre el proceso de liquidación, automáticamente los empleados van a seguir devengando salario y como consecuencia, por experiencia ya se recomienda inmediatamente uno asume como liquidador es solicitar primero una suspensión y luego entonces lo que viene siendo ya la conclusión o término de los contratos de trabajo de los trabajadores. En este caso también se debe remitir al tribunal lo que son las acreencias de esos trabajadores, porque los trabajadores tienen la ventaja que son, tienen garantías privilegiadas, o sea, tienen como esos derechos inalienables que inclusive a nivel constitucional, de que ellos tienen derecho sobre esas prestaciones laborales o asistencia económica. Es algo que primero se paga lo de los empleados y luego el resto, para que ustedes entiendan la magnitud del nivel de compromiso que realmente conlleva el hecho de uno tener lo que son los pasivos laborales. Se hace esa lista, se valida con lo que viene siendo el Ministerio de Trabajo, de que realmente los empleados que están en la planilla son los mismos que yo tengo que enviar al tribunal para uno poder hacer todo el procedimiento y poder estimar lo que son, en este caso, la asistencia económica. Es importante que sepa que tan pronto una empresa se ordena un proceso de liquidación, lo que se hace automáticamente para el empleado es pagar lo que se llama la asistencia económica. Según lo que contempla el artículo 86 del Código de Trabajo. También se tiene que tener en cuenta si hay vacaciones que no hayan tomado o salarios pendientes de días trabajados que no se hayan pagado, y también se toma en consideración lo que son las regalías pascuales y demás. También se solicitó, como bien le dije, la terminación de los contratos de trabajo, que directamente se solicita al Tribunal de Reestructuración, porque es el órgano competente que conoce todos estos casos. Por eso, cuando el magistrado Vialle hablaba, eso es como que dice, un tribunal especializado donde todo prácticamente converge en ese tribunal. En el caso particular, del caso de Caribbean Recycling, básicamente, ¿en qué fase nosotros nos encontramos en estos momentos? Simplemente se hizo lo que se llama el informe definitivo de acreencias, que son las deudas que la empresa en particular tenía a la fecha de liquidación. Entonces, ejemplo, la empresa se liquidó o se ordenó su liquidación el 30 de octubre del 2018. Es mi deber yo cuantificar, censar y validar vía un procedimiento de registro de acreencias cada una de esas acreencias o deudas que tenía la compañía. Entonces esas deudas podrían ser deudas, en este caso laborales, que entiéndase a los empleados, deudas tributarias, que entiéndase al fisco, deudas con la seguridad social, deudas con los bancos, que también específicamente, como bien dijo Arabelis, el banco BHD fue que solicitó el proceso de reestructuración, era porque se tenía una deuda con ellos a nivel financiero que realmente la empresa no estaba en capacidad de pagar. Y había parte de esa deuda que estaba en garantía hipotecaria o prendaria. Pero la gran mayoría de las deudas ya eran garantía fiduciaria. Entonces, para fines ya de liquidación, generalmente se le da prioridad como créditos privilegiados lo que son las garantías hipotecarias. También se hizo lo que es la determinación de los activos, incluyendo la recuperación de los bienes de la masa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este proceso, como bien se ha dicho anteriormente, va a depender de la complejidad del caso. Específicamente con el caso de Caribbean Recycling, pese a que una empresa que manejaba grandes volúmenes de facturación y tenía grandes volúmenes tal vez de activos, porque son activos muy especializados, que son monomáticos, o sea, que yo no puedo ese activo venderlo a cualquier empresa, sino a empresas que se dediquen a lo mismo. Entonces, como consecuencia, son activos que son muy especializados. Entonces, me encontré con la sorpresa que cuando hice mi levantamiento vía precios de mercado, o sea, se tasa todo lo que es el inventario de sus bienes y se determina lo que viene siendo la determinación de los activos y qué posibilidad tiene uno de poder vender, porque como está en proceso de cierre y liquidación, realmente lo más probable es que uno no pueda conseguir los precios específicamente del mercado, sino que va a haber que aplicar un tema de una depreciación
por el desuso o una depreciación de precio. Entonces, ya estos casos, o estos dos informes fueron entregados al tribunal, pero en el proceso de levantamiento que se hace del proceso de la determinación de activos, no encontramos que hubo un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, que dentro de los bienes que la empresa poseía un inmueble, ese inmueble tenía 3 naves industriales. De esas 3 naves industriales, me encontré con la sorpresa que había una de esas naves que anteriormente fue notificada ese manejo irregular por la verificadora y también por la conciliadora, de que había un terreno que ellos se habían auto vendido entre una empresa familiar. Pero ¿qué pasa? Que ese dinero nunca entró a la empresa. Y como consecuencia se considera que es un contrato irregular. Como consecuencia, mi deber como liquidador, en este caso, es anular ese contrato para yo poder vender. Y en ese procedimiento actual es que estamos en los tribunales, anulando lo que se llama, o buscando lo que se llama el efecto de nulidad para anular ese contrato y poder entonces realmente vender la compañía. Posterior a eso, después que se haga el proceso de la recuperación de la masa, tenemos entonces que empezar lo que es ejecutar, preparar y ejecutar el plan de liquidación. En este caso es donde se contempla los activos que dispone la compañía con con los pasivos que tenga y cómo se va a distribuir el tema de los pagos en caso de una futura venta. En este proceso realmente estamos actualmente. Luego de que ya yo tengo los bienes, en este caso, ya cuantificados, por ejemplo, en particular de esta empresa, ahora mismo existen 4 compañías interesadas en comprar la compañía. Una empresa que aproximadamente, según los datos que nosotros hemos evaluado, ronda entre los 3.5 a los 4.5 millones de dólares, incluyendo todo lo que viene siendo la infraestructura y demás. Pero con el tema del COVID había que replantear todo eso también por el tema de que ustedes saben que ya prácticamente de 2018 al 2020 ya ha pasado bastante tiempo y hay que ver realmente la factibilidad, si conviene de alguna manera vender a un precio razonable. Tan pronto se tienen los fondos, es que entonces uno, o sea, paga los compromisos de los acreedores y también es importante que sepan que si de esos activos, si los activos pagan la totalidad de las acreencias que como liquidador uno haga y la empresa tiene, si sobra algo, que se le paga algo a los dueños. De lo contrario, si no sobra nada, no se le paga absolutamente nada. Entonces, totalmente pierden lo que son su patrimonio. Luego ya de que uno hace los procedimientos de pagos, ya según lo contempla la ley, se solicita al tribunal que den el cierre del proceso de liquidación. Eso está realmente pendiente, producto de que todavía estamos en la fase del plan de liquidación. Y por último está lo que se llama la publicidad de la sentencia, la notificación a la Cámara de Comercio y Producción y la Dirección General de Impuestos Internos, que tan pronto ya concluye el proceso, ya yo tengo automáticamente que notificarlos a ellos para que sepan que ya esa empresa debe de ser disuelta. Quise compartir algunos temas, como yo sé que muchos de ustedes están en el mundo de la asesoría fiscal y demás. Quise tratar de coger algunos tips o elementos que he tenido que utilizar y tratar de entender, porque recuerden, como les dije, esto es una ley nueva y de alguna manera uno tiene que tratar de conocer a profundidad, porque con esto no se puede inventar. Uno tiene que investigar a profundidad. Entonces, una de las mayores responsabilidades, diríamos, que tiene uno de los funcionarios es la función del liquidador. También le sigue, en este caso, el conciliador, que también tiene un gran compromiso en el desarrollo de lo que viene siendo el plan de reestructuración. Pero básicamente el liquidador es, como que es el último eslabón, que tiene un nivel de riesgo mayor, producto de muchas cosas que tiene de carácter inclusive, si no manejo de manera debida, tengo inclusive implicaciones penales. Entonces, es obligación del liquidador notificar la sentencia que ordena la liquidación judicial ante la Dirección General de Impuestos Internos, la TCS, aduanas, Cámara de Comercio y Ministerio de Trabajo. Inmediatamente tuve que accionar en ese sentido. El liquidador deberá verificar que se ingrese a la administración tributaria el pago de los impuestos correspondientes a las enajenaciones establecidas en el artículo 106, el literal C del reglamento. O sea, esto quiere decir que si yo hago una venta, ya sea por cualquiera de esas modalidades, si es vía un proceso de licitación, si es vía un proceso de subasta, si es una venta directa, yo tengo que reportarle a la DGI los impuestos involucrados y pagarlo, porque se supone también que uno tiene como responsabilidad ser como si fuera agente de retención. En caso de que yo no retenga eso, yo soy responsable solidario.
Cuando el deudor se encuentra en un proceso de reestructuración o liquidación judicial, queda suspendida todas las ejecuciones en caso de crédito fiscal. O sea, que la DGI no puede intervenir, ni tampoco embargar cuentas, ni bloquear nada, porque se supone que la empresa está en proceso de liquidación. Los créditos fiscales y aporte a la seguridad social se consideran créditos privilegiados. Esto quiere decir que se diferencian de las otras modalidades de crédito que tiene la ley. Existen tres tipos. Está lo que son los créditos privilegiados, que son los que tienen privilegios sobre los bienes. Específicamente está el caso de los empleados, el caso de los impuestos internos y el caso también de aquellas creencias que tienen que ver con garantías prendarias o hipotecarias. Tenemos también lo que son las deudas quirografarias, que ya son aquellas que no poseen ningún tipo de garantía y que son, por ejemplo, deudas con acreedores, entiéndase proveedores, servicios de alquiler, etcétera, etcétera, que realmente no tienen una garantía per se y como consecuencia se consideran deudas quirografarias. Y por último están las deudas subordinadas, que están condicionadas en base ya a condicionamiento, o sea, que van a ser pagadas por X o tal situación. Entonces, generalmente te vamos a pagar siempre y cuando tú devuelvas parte del activo o qué sé yo. O sea, más o menos son deudas condicionadas. Que en el orden, cuando uno ejecuta el pago, entonces se tiene un procedimiento de distribución. Es interesante que ustedes sepan esto. En los aportes que se pagan de la seguridad social se incluyen los recargos, moras e intereses. La ley 87-01 del Sistema de Seguridad Social, en su artículo 116, define que el monto de los recargos será abonado a la cuenta personal del afiliados. Los intereses por recargo de la Comisión de la Administración de Fondos de Pensiones correspondiente a esta, en tanto que las multas serán depositadas en fondos de seguridad social. O sea, queda exento o queda fuera de este esquema para fines de liquidación si existen leyes especiales. Si hay algún tipo de amnistía particular, como se dio el caso de la Tesorería de Seguridad Social, que quitó el tema de las moras y los recargos y todo lo demás, la empresa, si está en proceso de liquidación y la ley está vigente, puede aplicar a ese tipo de ley. El pago, lo que se llama el posrata, o sea, es la distribución que uno hace en base a los niveles de prioridad que tenga cada uno de los acreedores. En caso de que yo ayer tenga los fondos disponibles, después que haya vendido los activos, entonces hago un proceso de distribución en base ya a lo que les estoy mencionando, en base a cada una de las condiciones que tiene, si es si tienen garantías, diríamos, privilegiadas, si tienen deudas quirografarias y tienen deudas subordinadas. Entonces, en base a ese orden, en base a cierto procedimiento que la ley establece, entonces tengo que hacer lo que se llama el proceso de pago. Es bueno que sepa que tan pronto, si la empresa, por ejemplo, tiene 20 millones de activos y tiene 40 millones de pasivos, o entiéndase de acreencias, si la empresa solamente puede distribuir 20 millones, automáticamente ya queda extinguida la acción con que cuentan los acreedores de poder accionar en contra de lo que viene siendo la empresa, porque ya se supone que es un cierre de un proceso de liquidación contra el deudor. Si hay alguna condición particular o una sentencia de condonación penal o de hechos ajenos a la actividad profesional del deudor, o que se determine realmente que un fraude fiscal realmente no es queda extinguida este proceso, sino que puede continuar. Otro de los casos que vimos es que si el deudor tiene un embargo restrictivo o cualquier otra medida conservatoria ejecutada por la Dirección General de Impuestos Internos, el Tribunal de Reestructuración y Liquidación puede ordenar el levantamiento del mismo y sumarse a lo que son las más. El pago de las deudas tributarias debe realizarse incluyendo la base del impuesto, o sea, entiéndase, recargo, moras e intereses. Esto es debido a que el artículo 28 del Código define que los créditos por tributos, recargos, intereses y sanciones pecuniarias gozan de derecho general de privilegios sobre todos los bienes del deudor y tendrán aún, en caso de quiebra o liquidación, prelación para el pago de los demás créditos, con excepción de las pensiones alimenticias debidas por ley, de la ley de salario. O sea, que ustedes entiendan que indistintamente se haga el proceso de liquidación, la DGI va a querer recuperar su dinero. Ahora bien, también pasa lo mismo, como le expliqué sobre el caso de la seguridad social, que necesitan leyes especiales, ya sea de facilidades, en este caso tributarias, de pago, entonces, o de algún tipo de descuento, o una ley de amnistía, la empresa puede acogerse a ese procedimiento siempre y cuando tenga los fondos para poder solicitar ese tipo de ley. Otro de los aspectos ya básicos, diríamos, para ir concluyendo,
que no existen activos en la compañía que permite el pago de la totalidad de las acreencias, incluyendo las deudas tributarias, el tribunal podrá ordenar el cierre del proceso y decretar legítimamente liquidada a la sociedad. La disolución admitida por la sentencia, que también cierra el proceso de reestructuración, debe ser inscrita en el registro mercantil, notificada a la DGI en los plazos un mes de luego del pronunciamiento. En el caso de que las deudas tributarias no hayan sido pagadas en su totalidad por la falta de activo, la DGI deberá otorgar formal recibo de descargo, de pago, finiquito legal, siempre y cuando el deudor no haya cometido un fraude fiscal. Por último, como ustedes sabrán, es una entidad jurídica, o sea, tiene que seguir operando indistintamente y mensualmente tiene que seguir con el cumplimiento de sus obligaciones mensuales de lo que son las declaraciones de impuestos, aunque sean en blancos, según las fechas y plazos que establece la ley del Código Tributario. Al mismo tiempo también, tan pronto se hace un proceso ya de venta o de liquidación per se, se tiene que hacer una sola declaración jurada ya de determinación de cierre, donde ya se colocan todos los bienes, que en este caso las transacciones que hubieron para ya liquidar la compañía. La disolución emitida por la sentencia, que también será el proceso de reestructuración, debe ser inscrita. Bueno, ya eso ya lo había mencionado, pero realmente, como le expliqué, básicamente esta ley, diríamos, defiende mucho lo que son los tributos de la DGI. Por último, tenemos lo que viene siendo la parte que toca de la ley de lavado. El artículo 107, o sea, el artículo 170 de la ley 151-17 sobre el lavado de activos y demás contra el terrorismo, incluyó en el artículo 107 de la ley 141-15 lo que qué facultad tiene impuestos internos para que regule la norma general sobre el procedimiento abreviado de liquidación expedita a sociedades que prestan las siguientes condiciones. Sociedades con incumplimiento u obligaciones o deberes tributarios, en el caso que no aparezca ningún otro acreedor, distinto a la administración tributaria o a los órganos de la seguridad social. La DGI podrá agrupar un expediente de liquidaciones de estas sociedades en un procedimiento único cuando éstas tengan características comunes. No será necesario el nombramiento de un funcionario de la ley 141-15, sino que ellos pueden designar o una persona dentro del mismo departamento de gestión de cobranza, o si el director general de impuestos internos decide colocar a un personal particular que haga el procedimiento, realmente no conlleva el mismo procedimiento que si fuera una liquidación normal de una compañía per se. Esta norma tiene una vigencia de 3 años a partir de la promulgación o la entrada en vigencia de la misma, pero eso no quiere decir que tan ocurridos estos 3 años la DGI no pueda accionar en contra de los deudores, o en este caso, en caso de deudas tributarias. O sea que automáticamente ya cae bajo el esquema de la 141-15. No sé si quedó aclarado, traté de incluir todos los aspectos que tenía que ver con el tema impositivo, que en mi particular como liquidador he tenido que manejar, y entiendo que no sé si al final ahora tienen preguntas, pero entiendo que ahora es la fase de preguntas. Yo agradezco de alguna manera que me hayan escuchado un momento y para poder compartir el tipo de experiencias que uno ha compartido o vivido en este proceso. Gracias.